Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy voy a hablar de los aspectos básicos que hay que considerar al momento de crear una tabla dinámica. En la experiencia de trabajo con varias personas he encontrado que hay errores comunes que se están cometiendo y por lo tanto la tabla dinámica, que es el resultado de todo esto, se ve afectada en su funcionamiento o se dificulta su construcción. Entonces es importante que hablemos de esto. Por eso es que la mayor parte de este video va a estar centrado en la base de datos, en cómo debe estar construida una base de datos y qué errores debemos evitar. Antes de continuar, quiero hacer llegar un saludo especial a nuestro amigo Marco en Oruro y a toda la Facultad de Economía y agradecerles por seguirnos en las redes sociales, por seguirnos en el canal de YouTube, en los grupos, por los aportes que hacen los grupos de WhatsApp y esperamos de que más personas puedan unirse a esta iniciativa para continuar apoyando y que sigamos llegando con este material. Entonces, aquí tengo una base de datos que tiene, vamos a ver cuántos registros tiene. Tiene 6.808 registros, porque 3 se pierden en el encabezado, y vamos a resumirla rápidamente en una tabla dinámica. Pero antes veamos lo siguiente. Aquí tengo dos porciones de esa base de datos y son exactamente iguales y las voy a trabajar de dos maneras distintas. Esta la voy a hacer como un rango normal de Excel, le voy a poner las líneas de división, le voy a poner negritas, centrado al encabezado y probablemente hasta un color de relleno y ahí está ya mi lista, mi tabla, ¿no? Muchas veces hacemos eso, trabajamos de esa manera. Esta otra la voy a trabajar de una manera distinta, coloco el cursor en una celda con datos, me voy a la ficha inicio y uso el botón dar formato como tabla para convertirlo en una tabla de datos y como ven ahí tengo mi tabla de datos ya con los filtros listos. Como no voy a ocupar filtros, desactivo para que no me perjudique la lectura. Tiene la misma cantidad de datos y los datos son idénticos. Para insertar una tabla dinámica coloco el cursor en una celda con datos, me voy a la ficha insertar y el botón tabla dinámica. Si en este momento presiono aceptar se va a crear una hoja nueva, pero para mostrarles este error yo lo voy a poner en una hoja de cálculo existente, es decir, en esta celda, en esta hoja de aquí. Le doy a aceptar y se ha creado una tabla dinámica. Lo mismo voy a hacer con esta. Me voy a la ficha insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente y ahora le digo que lo quiero aquí. Le doy a aceptar y tengo hasta el momento dos escenarios iguales. Ahora voy a empezar a arrastrar campos. Fíjense que voy a traer el cliente a filas y el monto que me han comprado acá. Y lo mismo voy a hacer con esta otra. El cliente viene a filas y el monto que me han comprado acá. Como ven, hasta el momento son iguales. Control Shift 1 coloca formato de miles y decimales. Control Shift 1. Y decía yo que son iguales hasta el momento. Entonces, pero veamos qué pasa si yo agrego un registro nuevo. Voy a copiar esto de acá y voy a poner un nuevo cliente. Vamos a poner escuela de Excel. Ya está. Y también aquí vamos a poner lo mismo, pero vamos a poner el cliente escuela de Excel. ¿Ok? Ahora, con un simple clic derecho en la tabla dinámica, en cualquier parte de la tabla dinámica, clic derecho, tengo la opción de actualizar y debería mostrarse el nuevo cliente, pero como ven no aparece. Vamos a hacer lo mismo acá, clic derecho, actualizar y aquí aparece el nuevo cliente. ¿Cuál es la diferencia? Seleccionemos esta tabla, vamos a la ficha analizar y busquemos este botón que dice cambiar origen de datos y notemos de que solamente están seleccionados los datos en el momento en que fue construida la tabla. Los datos que se agregaron después no son tomados en cuenta de manera automática a menos que yo redimensione el rango y lo incluya, pero eso es muy fácil de olvidar. De hecho, yo mismo me he olvidado un par de veces y presento un reporte o corro el riesgo de presentar un reporte que no está absorbiendo todos los datos. Veamos en el otro caso, cambiar origen de datos y fíjense que ya está tomando en cuenta incluso el nuevo registro. Lo que pasa con una tabla es que en la medida en que yo inserto datos, por ejemplo aquí escribo la fecha de hoy, inmediatamente la tabla se expande de manera automática y todos los datos son incluidos automáticamente en
la base de datos o en la tabla dinámica. ¿Ven cómo está absorbiendo los nuevos datos de manera automática? Sin embargo, acá, si yo pongo la fecha de hoy, la tabla no se expande y tampoco es tomado en cuenta en la tabla dinámica. ¿Ven? Así que es muy importante que empiecen a trabajar en un modelo de tabla convirtiendo estos datos. Por ejemplo, yo lo voy a convertir a tabla, dar formato como tabla, elijo un color de mi preferencia, aceptar, quito los rellenos que habían para que se respete el color de la tabla, sin relleno y sin líneas, y entonces se respeta el modelo de la tabla. ¿Ven? Esta sería la manera correcta de manejar una base de datos. Ese es uno de los errores. Otro error común es el de los dobles encabezados. Fíjense que aquí en dos celdas han puesto fecha de la venta y aquí la combinaron la celda para que parezca una sola. Y entonces aquí hay un error porque dos filas están ocupando el encabezado. ¿Qué pasa si insertamos una tabla dinámica? Le decimos aquí en una hoja de cálculo existente y la insertamos aquí al lado. Le damos a aceptar y ahora cuando nosotros traigamos la fecha, fíjense que la palabra la venta está incluida dentro de los datos de fecha. Lo mismo ocurre si en lugar de la fecha traemos el monto. Traemos el monto, va a mostrar los montos y va a mostrar la frase a pagar, lo que por supuesto no corresponden, así que eviten ese error colocando solamente en una celda el encabezado. Si no saben cómo hacer para que una celda quepa algo, mire, pueden poner fecha de y presionan al enter. Al enter va a producir un retroceso dentro de la misma celda, va a producir una nueva línea, fecha de la venta, y ahora está en una sola celda. O también pueden poner así fecha de la venta y aunque exceda el ancho de la celda, lo que pueden hacer es en la ficha inicio elegir la opción ajustar texto y luego centrar y también queda bien distribuido. Cualquiera de esas dos opciones pueden utilizar en lugar de hacer esto. Otro error común son los encabezados sin nombre. Esta base de datos parece estar bien, así que vamos a insertar una tabla dinámica. Insertar, le decimos en una hoja que ya existe y cuando le damos a aceptar se nos muestra este error. El nombre de campo de tabla dinámica no es válido. Claro que esta frase, esta escritura de Excel no es este mensaje de Excel no es muy claro de entender. Lo que pasa, si se dan cuenta, aquí hay una columna oculta, la G, la columna G. Entonces la vamos a mostrar y vamos a ver qué pasa. Tenemos datos aquí, pero el encabezado no tiene nombre. Entonces Excel no puede construir una tabla dinámica cuando en una base de datos no hay, le falta el nombre de encabezado a una o más columnas. Así que podamos leer cualquier cosa de encabezado y aunque la ocultemos ahora, ya vamos a poder insertar nuestra tabla dinámica sin ningún problema porque ya hemos arreglado la falta de ese encabezado. Otro error común son los títulos intermedios, por ejemplo aquí esto de la sucursal norte, la central, la sucursal sur, o en algunos casos cuando hacen planillas de sueldo ponen administración, ventas, producción, transporte, ponen los sectores ahí y además dejan una fila para después del encabezado. No sé para qué, quizás para que se vea mejor, no sé, pero esto perjudica muchísimo en la construcción de tablas dinámicas. Fíjense que lo que hay que hacer con el tema de las sucursales, hay que agregar una columna, esta sería la forma correcta de tenerlo, hay que agregar una columna que indique a qué sucursal pertenecen y escribir aquí repitiendo en cada fila que corresponda el nombre de la sucursal y entonces sí podremos hablarlo en una tabla dinámica porque fíjense si nosotros queremos insertar una tabla dinámica no va a agarrar más que esos datos aunque nosotros lo forzáramos a seleccionar así y luego insertar tabla dinámica la vamos a insertar por aquí aceptar vean de que cuando yo traiga la fecha entre los datos de fecha me va a traer los nombres de sucursales porque están en la misma columna y eso definitivamente está mal, ¿no? Se dificulta el manejo de los datos. También si tienen un título por encima, traten de dejar una fila vacía entre los encabezados de su tabla, de su base de datos y cualquier otro título que haya por acá. Luego pueden reducir el alto de esta fila a 5 o algo muy pequeño para que se vea mejor, pero siempre tiene que haber una fila vacía, pero por encima de los encabezados, no por debajo. Una vez que esté arreglada esta tabla debería lucir así y entonces sí podemos insertar con toda tranquilidad una tabla dinámica y obtener pues los datos que queremos. Por ejemplo, la fecha se vería solamente datos de fecha, ¿de acuerdo? Entonces
Vamos a proceder a insertar una tabla dinámica con estos datos. No es necesario marcar el rango, simplemente colocar el cursor en una celda. Pero como ya les dije antes, es altamente recomendable darle un formato como tabla. Así que me voy a la ficha inicio, dar formato como tabla, elijo un color de mi preferencia, cualquiera menos el azul, y ahora ya tengo aquí mi, mi base de datos en formato como tabla, y aquí en la ficha diseño dentro de herramientas de tabla voy a proceder a cambiarle el nombre, que no se llame tabla 3 sino que se llame tabla datos. ¿Ven? Es importante que las tablas tengan nombre, porque en algún momento en las fórmulas o aquí en el cuadro de nombre yo lo voy a buscar y fíjense tabla 1, tabla 2 y esta sería tabla 3 y después con el tiempo yo no voy a saber qué contiene la tabla 1, qué contiene la tabla 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, el nombre de la tabla ya me indica que tiene la base de datos. Así que ahora que ya construí la base de datos, que ya tiene un formato como tabla, procedo a insertar la tabla dinámica. Insertar tabla dinámica y le voy a dar a aceptar en una nueva hoja de cálculo y va a aparecer al lado izquierdo de mi base de datos. ¿Ven? Entonces se crea una hoja nueva al lado izquierdo y aquí ya está el área de mi tabla. Si yo me salgo de esta área, este panel que se muestra a la derecha, que se llama campos de tabla dinámica, desaparece. Y si yo vuelvo a entrar al área de la tabla, vuelve a aparecer. Así que no se preocupen si no está visible, pueden volver a mostrarlo ingresando ahí. Otra forma de ocultarlo y de mostrarlo es haciendo clic derecho dentro del área de la tabla y la opción ocultar lista de campos. Esto hará que se oculte el panel y ganamos espacio en la pantalla para seguir trabajando. Cuando necesitemos verlo, le damos clic derecho, mostrar lista de campos y aquí ya están los campos. ¿Y qué contiene este panel? En la parte superior contiene todos los encabezados de nuestra base de datos. O sea que si nuestra base de datos contiene 9 columnas, aquí van a aparecer 9 campos con los mismos nombres. Abajo hay 4 paneles y hay una línea apenas perceptible que los divide. Cuando usted necesite mayor espacio abajo, puede correr esto hacia arriba y tener mayor amplitud para organizar sus botones. Pero recuerde que el espacio que gana abajo lo pierde arriba, así que tiene que distribuir de la mejor manera su espacio para poder trabajar. Entonces, queremos un reporte por cliente. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a traer el cliente. ¿Dónde está? Aquí está el cliente. Lo arrastramos a filas. Inmediatamente se forma una lista de mis clientes. Y aquí hay otro error importante. Fíjense que tienda Reca aparece como 4 veces. Y cuando yo traiga el monto, pues aquí están los montos que le he vendido. Y es el mismo cliente Reca, solo que está escrito de diferente manera debido a un error en el typeo. Esto nos lleva a un siguiente error que podemos corregir validando los datos. Por ejemplo, en la fecha, nosotros vamos a ver de que aquí tenemos seguramente una fecha que no corresponde. Ahorita van a ver, yo las escondí que ni yo la encuentro aquí. Pero ahorita lo vamos a saber. Vamos a la hoja y vamos a quitar el cliente y traer la fecha. ¿Ve? Fíjense, aquí hay un error. Esta tiene doble barra y esta la que tiene es del 2002 y no del 2020. O sea que se equivocaron por poner 2002, pusieron 2020. Entonces siempre hay que validar las columnas. ¿Y qué significa hacer una validación de datos? Significa decirle a Excel qué datos son válidos en cada columna. Por ejemplo, aquí solamente deben admitirse fechas de la gestión 2020. Entonces nosotros deberíamos aquí deberíamos ir a datos, validación de datos y en lugar de cualquier valor decirle que solamente admita fechas y en el caso de los clientes que admita valores de una lista. Igual forma de pago, todas las columnas se pueden validar. El tema de validación de datos es tema completamente de otro video porque es bastante amplio, pero es una recomendación importante que su base de datos esté validada para evitar este tipo de errores aquí de, del cliente que aparece más de una vez. ¿Ven? Entonces vamos a traer aquí el cliente y yo quiero saber cuánto le he vendido. Está bien, pero cuánto le vendí al contado y cuánto le vendí al crédito. Entonces forma de pago lo traigo a las columnas. Inmediatamente aparecen todos los datos que existen en la columna forma de pago y aquí solamente hay dos palabras, crédito y contado. Por eso aparece aquí
crédito y contado. Si usted quiere que aparezca crédito primero, simplemente lo arrastra hacia la izquierda. ¿Ve? Ahora, ¿qué porcentaje a crédito y qué porcentaje a contado he vendido? Pues entonces arrastro otra vez el monto y observen de que aparece para crédito suma de monto y para contado suma de monto 1 y suma de monto 2. Entonces arrastramos los valores acá y tenemos al contado y al crédito todo lo que es dinero, al contado y al crédito otra vez todo lo que es dinero, pero a este le vamos a dar un clic derecho y la opción mostrar valores como y elegimos porcentaje del total de filas y resulta que a Tienda Reca el 100% le hemos vendido al contado, a Boutique Fanny 50% al contado y 41% al revés, ¿no? Y a cada uno cuánto le hemos vendido al contado y al crédito. Y de manera general, 50% de nuestras ventas están al crédito y 49% al contado. 51, 49. Esa es una manera de construir tablas dinámicas. Y para terminar, usted se preguntará, ¿a dónde debo arrastrar los campos? ¿A este cuadro, al de acá, no sé? Uno se confunde un poco al principio, pero es una cuestión de ensayar y decir qué pasa si llevo esto aquí, si llevo esto acá, y hacer pruebas de cómo va quedando su tabla hasta que llegue al modelo que usted lo necesita. Pero por si acaso, aquí tiene también un mapa. Todo lo que usted arrastre al campo número 1 se va a colocar como un filtro superior en esta parte de acá. Lo que arrastre al campo número 2 o rótulos de fila se coloca en esta parte rotulando las filas. Y lo que arrastra al campo número 3, llamado rótulos de columna, se viene a esta pequeña parte para nombrar cada una de las columnas, es decir, son los encabezados de columna. Y lo que arrastra al campo número 4 está reservado para cálculo, es decir, que aquí tienen que traer campos que puedan sumarse, promediarse, sacar mínimo, sacar máximo, sacar desviación estándar, o sea, cálculos matemáticos. Si usted trae el vendedor aquí al campo número 4, a lo mucho podrá contar cuántas veces aparece el vendedor, pero no puede sumar un vendedor con otro, tampoco puede multiplicarlo ni sacarle promedio, ¿no? Tienen que ser cantidades numéricas. Esa sería más o menos la base de lo que tienen que considerar al momento de registrar una tabla dinámica. Espero que esto sea de utilidad. No olviden de compartir con sus amigos, con sus parientes, con sus colegas, contactos, hasta con la suegra, compártanlo, pero que este material llegue a muchas personas y que nos beneficie a todos, a quienes reciben el material y a nuestra escuela de Excel para que pueda seguir produciendo y produciendo más material gratuito como este. Suscríbanse al canal, apoyen, vean el video, compártanlo y todos salimos ganando. Nos vemos en el siguiente video.